Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenos días para todos. Les pido que por favor tomen sus Biblias y me acompañen al segundo libro de Reyes, capítulo 19. En la medida que encuentro el texto, le pido que por favor se ponga sobre sus pies, por reverencia a la palabra del Señor. Y dado que es un capítulo bastante extenso, solamente vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 19. Leemos con reverencia la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la Escritura de la siguiente manera: Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Envió entonces a Eliaquim, mayordomo de la casa real, con el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y ellos le dijeron: Así dice Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios oirá todas las palabras del Rabsaces, a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún quede. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, este les dijo: Así dirán a su señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, por las que los criados del rey de Asiria me han blasfemado. Yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Entonces el Rabsaces volvió y halló al rey de Asiria peleando contra Libna, pues había oído que el rey había partido de Laquis, y les oyó decir acerca de Tir-Aca, rey de Cus: ha salido a pelear contra ti. Entonces envió de nuevo mensajeros a Ezequías diciendo: Así dirán a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo. ¿Y serás tú librado? ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Es decir, Osán, Arán, Rezef y a los hijos de Edén que están en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamad y el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Serfaín, de Ena y de Iba? Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó, y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor y dijo: Oh Señor, Dios de Israel, que está sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, oh Señor Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Imagínense por un momento que mientras estamos aquí reunidos, empiezan a retumbar las sirenas. Y en todos los medios de comunicación empieza a correr la noticia de que nuestra ciudad está rodeada por un ejército enemigo a punto de ser destruido. Un ejército con la más poderosa artillería. Y el mensaje que ellos envían es: nadie podrá salvarnos.
¿qué cosas pasarían por tu mente? ¿Cómo crees que reaccionarías? ¿Saldrías corriendo como loco? ¿Buscarías tirarte por esa ventana? ¿Te pondrías a llorar? ¿Saldrías a buscar cómo armarte también para dar pelea? ¿A quién recurrirías en medio de ese escenario? ¿En quién confiarías cuando parece no haber ya respuesta, no haber solución más que esperar la muerte? La historia que el texto de hoy nos presenta no es una metáfora, ni es una historia sacada de un libro de ficción. Es un episodio real registrado con propósitos divinos. Historia que nos muestra una de las amenazas más grandes que enfrentó el pueblo de Dios, pero que también nos revela algo que todo el mundo, que tú, que yo, que nuestros vecinos, que nuestros familiares, que nuestros amigos, que el político de turno, que aún el ateo más convencido y aún el religioso más devoto debemos saber. Esta no es una historia de guerra solamente, es una historia de fe en tiempos de caos, en tiempos de crisis, donde un rey se humilla, clama y espera frente a un Dios que escucha, responde y actúa. Todos nosotros y el mundo entero necesitamos saber y conocer quién es el Dios verdadero, cómo es que actúa y por qué confiar en Él lo cambia todo. Conocer y entender quién es Dios nos llevará a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de temer, nuestra manera de confiar y nuestra manera de vivir. Y el texto que acabamos de leer nos muestra precisamente un escenario lleno de amenazas y desafíos, como los que quizás podemos enfrentar en diversos momentos de nuestras vidas. Desafíos que humanamente podrían desanimar a cualquiera que los estuviera viviendo. Sin embargo, vemos a un hombre llamado Ezequías, el rey de Judá, que comprendió que el Dios de su pueblo era soberano aún sobre las crisis y decidió correr a refugiarse a él, buscando en él su ayuda, su protección, y no se rindió ante las amenazas del enemigo, no se desanimó ni perdió la esperanza de ver una respuesta, aunque humanamente parecía no haberla, sino que en una actitud de humillación, de ruego profundo y fe, presentó la situación delante de Dios y esperó en Él. Por eso el título para el mensaje en esta mañana es lo que todo el mundo necesita saber. Y lo que todo el mundo necesita saber lo veremos en 3 puntos que desarrollaremos a través de todo el pasaje. Lo primero que todo el mundo necesita saber es que hay un solo Dios vivo y verdadero. Lo segundo que todo el mundo necesita saber es que hay un solo Dios soberano sobre todas las cosas, aún por encima de las crisis. Y lo tercero que todo el mundo necesita saber es que hay un solo Dios con el poder para salvar pecadores. Antes de desarrollar estos puntos, quisiera ponerlos un poco en contexto de lo que está sucediendo. Y el capítulo 18 nos muestra cómo Judá, el reino del sur, recordemos que ya los reinos se habían dividido, se encuentra en este momento invadida por los asirios, bajo el reinado de Senaquerib. Pero esta situación no era ajena a Dios. Él le había advertido a su pueblo en muchas ocasiones, por medio de los profetas, que por causa de su rebeldía y desobediencia a sus mandatos, Él los entregaría para que fueran subyugados por imperios poderosos. Y Dios usó estos
reinos poderosos que, como lo veremos en el texto, él mismo puso allí de manera soberana como un instrumento de juicio para disciplinar a su pueblo. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel hizo caso omiso y una y otra vez a las advertencias de Dios. Cómo ellos endurecieron su corazón, cómo ellos rindieron culto a dioses falsos construidos por manos de hombres, cómo cambiaron su adoración al Dios vivo por adorar dioses muertos. Cosa que desagradó al Dios Santo. Y como consecuencia de su pecado, Dios permitió que se levantara Sennacherib, rey de Asiria, contra ellos y tomara sus ciudades fortificadas, como lo vemos en el versículo 13 del capítulo 18. Y aunque por un tiempo, gracias a ciertas contribuciones económicas que el rey Ezequías dio a Sennacherib un cierto periodo de paz, podemos ver una vez más cómo las cosas se complican y debido a la negativa de Ezequías de rendirse y haber buscado en un momento dado ayuda diplomática y militar en otras naciones, cosa que levantó un rumor que llegó a los oídos del rey asirio, quien creyó que Ezequías tenía alianzas secretas con Egipto, y eso lo llevó a agudizar su campaña contra Judá. El rey asirio envió representantes militares de lo más alto de su corte para que trajeran un mensaje contundente, un mensaje que infundiera temor, a tal punto que lo anunciaron a los cuatro vientos para que todo el pueblo escuchara y temiera. Pero adicional a eso traían una carta, no solo amenazante, sino con palabras ofensivas y blasfemas contra el Dios de Judá, que tenía como propósito debilitar el ánimo y las fuerzas del pueblo. La situación que se está viviendo es una situación terrible. El ambiente es un ambiente de temor, de angustia, de incertidumbre, de zozobra. La desesperación que hay en el pueblo es inmensa. Tanto que una de las expresiones que leímos en los versículos primeros es que sus fuerzas estaban desfalleciendo, porque para ellos parecía que ya no había salvación. Y es bajo este contexto entonces que estaremos mirando lo que Dios hace en este capítulo 19. Y entonces desarrollaremos nuestro primer punto, un solo Dios vivo y verdadero. Sennacherib, el rey de Asiria, emprendió una campaña de expansión de su reino, en la cual hasta este momento ha salido victorioso. Nada ni nadie, ningún ejército, ninguna nación, ninguno de sus dioses le ha podido hacer frente. Y vemos cómo en el versículo 12 se nos presenta una lista de los pueblos asirios, o los pueblos que los asirios han conquistado hasta el momento. Y Sennacherib tenía un pensamiento politeísta. Él sabía que todos estos pueblos tenían muchos dioses, pero ninguno de esos dioses había podido impedir que él avanzara en sus propósitos de conquista. Por consiguiente, él se consideraba más grande y más fuerte que cualquiera de sus dioses. Y eso nos permite ver el nivel de orgullo, de arrogancia, de altivez y la alta confianza que este hombre tenía en sí mismo, en su poderío militar, pues para él estos dioses eran como juguetes, eran débiles, eran incapaces. Y estos dioses se habían rendido ante su poderío. Eso es lo que él pensaba. No sabiendo que Dios mismo, como lo veremos en la respuesta de Dios después del versículo 20, Dios mismo lo había puesto allí, Dios mismo le había permitido esas victorias y Dios mismo tenía control de su vida y de su corazón. Pero hay algo que este rey
y que todos los asirios no sabían y que Dios mismo se encargaría de enseñarles. Y es que el Dios en el que está poniendo su confianza Ezequías no es un Dios más entre muchos, sino que es el único Dios vivo y verdadero. Es el Dios creador de todas las cosas, que tiene poder y autoridad sobre lo visible y sobre lo invisible. Un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios que todo lo ve y que todo lo escucha. Y eso es lo que expresa Ezequías en su oración, desde los versículos 15 hasta el 19. Ezequías sabía que la confianza que Sennacherib tenía era una confianza vana. Y la razón por la cual los dioses de esas naciones no hicieron nada en contra de Sennacherib y no respondieron a sus ataques es porque precisamente eran dioses muertos, que nada podían hacer. Dioses creados en la mente y el corazón pecaminoso de los hombres. Estaban siendo tipificados con figuras hechas por manos humanas, con materiales perecederos, tal como lo vimos en Primera de Reyes, allá en el capítulo 18, donde el profeta Elías, en un tono irónico, burlón y sarcástico, muestra la imposibilidad e incapacidad de estos dioses y los dioses de este mundo para correr a auxiliar a los hombres. Pero Ezequías, en cambio, por la providencia del Señor, pudo en medio de esta dificultad tan grande, de esta crisis, de esta amenaza, tener una visión clara de quién era el Dios en el que él se estaba refugiando. El único Dios soberano, autosuficiente, glorioso y excelso, como nos lo muestra el Salmo que dirige nuestra adoración en esta mañana, el Salmo 97, un Dios que reina y gobierna con justicia a todas las naciones. Hoy, la mayoría de las personas en este mundo piensan como los asirios, cuando dicen, no importa lo que creas, siempre y cuando seas una persona espiritual. O cuando dicen que todos los caminos conducen a Roma. O cuando dicen que creen, pero que creen a su manera. Queridos hermanos y amigos, la Biblia no pone al Dios verdadero en una vitrina de opciones. Lo muestra como el único, supremo Dios y Rey del universo. Y Ezequías pudo entender esta verdad y por eso dijo en el versículo 15, solo tú eres Dios. Porque es que no hay otro, Él es único, Él es sin igual, Él es incomparable. Y si analizamos la oración de Ezequías, es una oración que tiene un gran contenido teológico, que va mucho más allá de estar centrada en una petición de salvación. Si analizamos bien esa oración, su oración está centrada no en que Dios libre a su pueblo, está centrada es en la gloria de Dios. Más que el anhelo de ser salvado de esa situación que estaban viviendo, que sí era una situación difícil, el deseo mayor en el corazón de Ezequías es que Dios sea conocido, es que Dios sea glorificado y que su nombre sea exaltado. Es que Dios sea conocido y temido por todas las naciones que lo rodean. Y por eso dice en el versículo 19, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Su oración tenía un alto contenido evangelístico. Él anhelaba que el mundo entero conociera y temiera a su Dios. Y esto me llevó a reflexionar mucho y replantear y reevaluar mis oraciones. Y me llevó a preguntarme si mis oraciones
están cargadas de este mismo anhelo, de la gloria de Dios, del anhelo de que el Dios de la Biblia sea conocido por todos en esta tierra. ¿O será que mis oraciones son oraciones hedonistas, egocéntricas, centradas simplemente en recibir y obtener lo que yo quiero, pensando solamente en mi comodidad y no en la gloria de Dios y que otros le conozcan? Y la verdad, me sentí muy confrontado. Si tú grabas tus oraciones y las escuchas, gran parte de ellas estás pidiendo cosas y no glorificando, exaltando, adorando al Dios vivo y verdadero. ¿Será que nuestras vidas de oración revelan que realmente creemos en un Dios vivo que escucha, que responde y actúa soberanamente, en el cual nos hemos refugiado porque entendemos que es nuestra única y mejor opción? ¿O por el contrario, será que estamos tratando a Dios como una opción más entre tantas otras? Y esto lo podemos ver evidente cuando todos los dioses en los cuales hemos confiado y que han desplazado al Dios verdadero en nuestros corazones, llámese dinero, llámese poder, llámese fama, trabajo, familia, amigos, entretenimiento, deporte, belleza, profesión, empresa, negocio, pensión, propiedades, bienes materiales y otros tantos dioses, porque somos expertos en fabricar dioses. Derribamos uno y levantamos no sé cuántos. Cuando estos dioses nos fallan, porque son dioses muertos, incapaces de hacer algo a favor nuestro, entonces como última opción, ¿será que realmente corremos al que nos puede librar? Cuando debería ser la única opción en nuestras vidas, donde en cualquier momento, en cualquier circunstancia, deberíamos correr. Mientras los dioses de las demás naciones callaron y guardaron silencio, que son dioses mudos, sordos y ciegos, el Dios de sequía escuchó su clamor, envió su respuesta y extendió su mano para auxiliarlo. Lo que Dios hizo a favor de su pueblo permitió que todos los asirios y las naciones vecinas conocieran y temieran al único Dios vivo y verdadero. Usted mira los versículos 35 y 37, vamos a ver cuál fue el juicio de Dios para Sennacherib. Nuestro Dios es un Dios que no está ajeno a los sufrimientos de su pueblo. Es un Dios que ve la arrogancia de los hombres y que escucha el clamor de los suyos. Y que por su amor y misericordia, aunque no lo merecemos, nos extiende su gracia y viene en nuestra ayuda. Ese, mis hermanos, es nuestro Dios. Y es el Dios que este mundo lleno de engaño y perversidad necesita conocer. Porque solamente este Dios vivo y verdadero es fuente de vida y fuente de verdad. Y esta fue la oración de Jesús. Allí en Juan 17, cuando él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero más adelante, en el versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios permita que por medio de su palabra, cada día podamos ser santificados, purificados y conocerle más y más. Por esto pasamos a nuestro segundo punto. Un solo Dios soberano. Esta situación que el reino de Judá estaba viviendo, como ya lo hemos visto en el contexto, no era ajena a Dios. Dios estaba en control total y absoluto de todo lo que estaba pasando. Y Dios tenía un propósito detrás de todo este escenario.
Es más, este escenario forzó a Ezequías a hacer algo. Para entrar a la casa del Señor, humillarse, reconocer su incapacidad, reconocer su necesidad de la intervención de Dios en este asunto. Él reconoció que nada podía hacer en sus propias fuerzas. Y a lo largo de las Escrituras podemos ver cómo todos los escenarios de adversidad, de aflicción que Dios permitió que su pueblo viviera, no tenían un fin de destrucción, sino un fin correctivo, cuyo propósito es que ellos se volvieran a Él. ¿Cuántas veces Dios permite escenarios en nuestra vida de enfermedad, problemas económicos, laborales y de toda índole, con un propósito? Que le busquemos, que nos humillemos, que nos postremos. Pero muchas veces en nuestro desconocimiento de Dios hacemos todo lo contrario. Nos enojamos y nos alejamos. Ezequías no corrió a buscar el consejo de los hombres poderosos de las naciones vecinas, como sí lo hicieron sus antecesores. Él mandó a buscar al profeta Isaías. Ezequías buscó la dirección divina. Él buscó la palabra de Dios por medio del profeta. Él no corrió a refugiarse en fuentes humanas, sino en la única fuente donde todos los mortales debemos acudir en momentos de angustia y necesidad. Él sabía que solo el Dios de Isaías, que también era su Dios, tenía el poder para hacer frente a tan grande enemigo. Y que solo si Dios soberanamente decidía intervenir, ellos podrían ser librados. Y esto lo vemos en el versículo 4. Tal vez el Señor tu Dios oirá todas las palabras. Vamos a ver cómo Dios responde la oración de Ezequías, mostrándole cómo es que Él está en control de toda esta situación y cómo Él tiene un plan detrás de todo lo que está aconteciendo y cómo estas ofensas contra el Dios Santo no quedarán impunes. Y vemos en el versículo 7 cómo Dios dice a través del profeta: yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Sennacherib, como ya lo dijimos, había sido puesto allí por Dios mismo con un propósito que él desconocía, y lo vemos en el versículo 25. ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice, desde la antigüedad lo había planeado, ahora lo he realizado, para que convierta las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Pero también, algo que podemos ver, cómo Dios es soberano sobre todas las cosas, lo vemos en el versículo 28. Porque estás lleno de ira contra mí, y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos. Pondré pues mi argolla en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. El Dios soberano en el cual hemos confiado tiene gobierno sobre los corazones y sobre la vida de los mortales. Y eso nos enseña entonces que ninguna potencia humana, por poderosa que parezca, puede desafiar la autoridad del Señor Todopoderoso, y que su plan se cumple en medio de las naciones. La soberanía de Dios es un recordatorio para nosotros de que en medio de las amenazas y desafíos de la vida, Él sigue siendo Rey Supremo del universo, y que la última palabra de todas las cosas la tiene Él, no los hombres. La última palabra no la tiene el médico, la última palabra no la tiene el juez, la última palabra no lo tiene un presidente, la última palabra la tiene el Dios soberano de la tierra. Y esto, mis hermanos, debe llenar nuestros corazones de paz, de consuelo, de esperanza. Si especialmente tú en este momento estás viviendo una tribulación fuerte en tu vida, si estás atravesando por momentos difíciles, debes
saber y conocer esta verdad, que el Dios vivo y verdadero, que se nos revela en las Escrituras, es soberano para transformar situaciones desesperadas en testimonios de poder, gloria, misericordia de su amor. Eso debe obrar de una manera profunda en nuestros corazones y llevarnos ante Él a humillarnos, a depositar nuestras cargas, nuestras preocupaciones y a esperar en Él. Por otra parte, la actitud de Ezequías nos enseña que ante cualquier circunstancia, humillarnos y buscar la presencia de Dios es la única opción que tenemos. Poner nuestra mirada en Cristo es lo que debemos hacer. Es como lo decía hace un momento, quitarla de Él y querer correr a buscar solución a nuestros problemas en nuestras propias fuerzas. O querer refugiarnos ante otros pretendiendo que ellos puedan solucionar nuestros problemas. Lo que Dios no haga, ningún mortal podrá hacerlo a nuestro favor. Y es lo que nos recuerda Hebreos 12:2 cuando dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, menospreciando el oprobio. Y aún algo que debemos entender, mis hermanos, y nos lo dice Santiago, es que en medio de las pruebas diversas de la vida debemos gozarnos y adorar al Señor, porque aún en medio de esas pruebas Dios es soberano, Dios está obrando, Dios está actuando, Dios está transformando y moldeando nuestras vidas. Y debe ser por eso un motivo de gozo, alegría, o como lo dice el salmista en el Salmo 97, de regocijo. El problema es que nos regocijamos en las cosas de este mundo, nos regocijamos en los placeres, pero no nos regocijamos en Dios y en su obra. Y el Salmo 97 nos muestra cómo Dios es rey y nos invita a regocijarnos aún cuando Dios juzga. Pero entonces cuando las cosas no salen como queremos, cuando la quincena no llegó como la esperaba, cuando el trabajo no se me dio de la manera o el negocio no me salió, entonces perdemos el gozo, perdemos la alegría, o cuando vienen malas noticias, porque nos estamos regocijando en las cosas del mundo y no en el Dios santo y verdadero. Las aflicciones tienen un propósito soberano. No solamente llevarnos a fijar nuestra mirada en Dios, sino llevarnos a reconocer nuestra propia realidad. Y es lo incapaces que somos para salvarnos a nosotros mismos por nuestros propios medios y por ende poder salvar a otros. Porque a veces nos angustiamos y nos desesperamos queriendo tomar el lugar de Dios, queriendo salvar a otros cuando no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y hacer algo diferente, correr a buscar refugio en otras fuentes, sería una muestra del desconocimiento y la falta de comprensión que tenemos de quién es Dios. Sería una falta profunda de fe. Sería una muestra de orgullo y autosuficiencia, pero sobre todo una muestra de la gran idolatría que hay en nuestros corazones. Refugiarnos en Dios, mis hermanos, demanda humildad, demanda sinceridad, demanda honestidad, demanda arrepentimiento para poder reconocernos como lo que realmente somos, viles pecadores, débiles, incapaces y necesitados de gracia. Ese texto nos permite ver nuestra gran limitación y cómo necesitamos con urgencia. Y por eso esto es lo que todas las naciones, todos los pueblos deben saber, y tú y yo también, que necesitamos la intervención urgente de Dios en nuestras vidas. Y esto aplica para todos, desde el niño o el adolescente que enfrenta desafíos económicos, que enfrenta quizás la presión del bullying en el colegio,
o que aún vive problemas intrafamiliares en sus hogares, o por el joven que enfrenta desafíos de identidad con la transición del colegio a la universidad, que enfrenta problemas relacionales, o en la adultez, que quizás es la época donde más desafíos enfrentamos, desafíos laborales, desafíos económicos, desafíos maritales, relacionales, o aún el adulto mayor, que se enfrenta al desafío del paso de la juventud y con ello la llegada de diversos problemas de salud, aparte de eso de sentirse ya inútil muchas veces. Y otros tantos problemas que podríamos enumerar en diferentes escenarios. Pero, mis hermanos, Cristo es el único lugar donde todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, empresarios, empleados, casados, solteros, divorciados, todos podemos correr para encontrar en Él un refugio seguro. Y la oración de Ezequías y la respuesta de Dios por medio del profeta Isaías evidencian cómo es que es la palabra de Dios, ese medio de gracia dispuesto por Él para ser nuestra fuente de esperanza, nuestra fuente de consuelo, nuestra fuente de seguridad en todo momento. Miremos el versículo 6. Y este les dijo: así dirán a su Señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que los criados del rey de Asiria me han blasfemado. Fue la palabra de Dios en boca del profeta lo que apaciguó el corazón angustiado de Ezequías. Y será por medio de una relación genuina de comunión con Dios, en oración, en estudio de la palabra, que nuestros corazones llenos de ansiedades, preocupaciones, serán calmados, consolados, reconfortados y fortalecidos en medio de las crisis. Solo por medio de una vida que demuestre dependencia en el Dios soberano, vivo y verdadero, por medio de una comunión con su palabra, por medio de una comunión con su iglesia, y como lo decía el pastor en los anuncios, por los diversos medios de gracia que Dios ha provisto para nuestra santificación, para nuestra edificación, para nuestra consolación, para nuestra exhortación. Será posible que quienes nos rodean puedan saber y conocer al Dios que salva y transforma, y que al mismo tiempo seamos fortalecidos para enfrentar las diversas pruebas que se nos han de presentar en la vida. Y bien lo decía el pastor, pero ¿qué estamos testificando? ¿Qué le estamos mostrando a aquellos que están viendo nuestras vidas? Somos cartas leídas, dice la Escritura. Que de verdad confiamos en un Dios poderoso, o que tus problemas son más grandes que tu Dios. ¿Qué le estás comunicando a la gente? Y yo quiero confesar aquí un pecado, mis hermanos. El Señor me exhortó fuertemente. El día lunes hablaba con el pastor y con los ancianos. Yo no quería predicar. Estaba tan lleno de cosas en mi mente, de ídolos, de ocupaciones, de dioses que se van levantando, que no quería predicar. Y doy gracias a Dios porque he animado, consolado, exhortado a perseverar pese a esas realidades de la vida que a veces se nos presentan. Y doy gracias a Dios porque hubiera sido privado de la bendición que recibí de parte del Señor al ser exhortado con ese texto. Y debo confesar mi pecado porque también soy un idólatra, igual a todos ustedes. Y es donde entonces entendemos que aunque yo estaba en un bloqueo mental, no tenía ni idea qué predicar. No es en mis fuerzas. No soy yo. Es Él. Y eso me llevó entonces a preguntarme, ¿estamos alimentando y fortaleciendo nuestra fe cada día, nutriendo nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de Dios? ¿Estamos preocupados por conocer cada día más de sus atributos?
estamos siendo intencionales en buscarle y conocerle más y más, haciendo uso de los medios de gracia y mucho más, con mayor razón en los tiempos de adversidad? ¿O por el contrario, estamos dejando que las adversidades, las crisis y los problemas nos alejen de la presencia del único que tiene el poder soberano sobre las circunstancias? ¿Cómo está tu comunión con Dios hoy? ¿Cómo está tu comunión con la palabra? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Qué problemas, dificultades estás enfrentando? ¿Los estás llevando delante de Dios? ¿O te estás quejando delante de San Raimundo y todo el mundo, como dicen por ahí, pero no estás yendo a humillarte delante de la presencia de Dios? Ni tus padres, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni los de la oficina, ni el jefe podrán solucionar tus problemas. Solo Dios tiene la respuesta. Y con esto vamos a nuestro tercer punto. Un solo Dios con el poder para salvar pecadores. Este relato nos muestra un contraste entre dos tipos de pecadores. Por una parte está Sennacherib, lleno de autosuficiencia, orgullo, confianza en sus capacidades, en su poderío humano, que creyó que esto le sería suficiente para librarse de todo mal. Él se creyó indestructible y por eso rechazó, se burló y menospreció al único que podría librar su vida del problema más grande que tenía, que no era un ejército, era su propia alma que iba rumbo a la condenación, de la muerte eterna. Versus Ezequías, quien siendo también un hombre pecador, porque si bien la Escritura nos habla de que fue un hombre que se esforzó por buscar a Dios, era un pecador como tú y como yo. Pero hubo una diferencia en este pecador. Este pecador se humilló. Este pecador reconoció su incapacidad y su necesidad de un Salvador. Y entonces Ezequías alcanzó la gracia y la misericordia del Señor. Y es que solo el Dios de las Escrituras tiene el señorío y tiene el poder para doblegar o endurecer los corazones de los hombres según su soberana voluntad. Y el motivo por el cual Dios responde favorablemente a ese clamor no radica en Ezequías, tampoco radica en el pueblo, sino en el celo de Dios por su propio nombre y porque Él es fiel a sus promesas. Versículo 34. Porque defenderé esta ciudad para salvarla. ¿Por qué? Por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. No fue por Ezequías. Nuestras oraciones no le van a torcer el brazo a Dios. Por mucho que tú ores, no vas a lograr que Dios haga lo que tú quieres. Dios es soberano y va a hacer lo que Él ha determinado hacer. En ocasiones, si nuestro corazón está alineado a la palabra de Dios y lo que pedimos es conforme a la palabra, pues vamos a ver que Dios responde favorablemente a nuestras peticiones, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Pero cuando tú no pides conforme a la palabra, la respuesta de Dios va a ser contraria a la tuya. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar con Dios? ¿Vas a dejar de asistir a la iglesia? Dios preservó a Jerusalén porque de ella vendría el Salvador que Él mismo había prometido. Y en esta respuesta de Dios podemos ver cómo es que obra Dios resaltando esa preciosa doctrina de la elección incondicional, en la cual Dios salva porque ha determinado amar a su pueblo, no por méritos humanos, sino por pura gracia. Judá no tuvo que levantar un solo arco para ver su salvación. Dice el texto que en una sola noche Dios destruyó a 185,000 asirios
y sembró el terror en los que se creían fuertes, y así mostró su poderío absoluto. Y así como el ángel del Señor destruyó al enemigo visible de Judá, Cristo venció en la cruz al enemigo invisible, como lo dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este acto de liberación es un anticipo del juicio escatológico que Cristo ejecutará sobre todos sus enemigos. Pero también es una sombra del poder que obra nuestra salvación. Dios nos rescató del mayor enemigo de nuestras almas. Él nos libró de Satanás, del pecado, de la muerte y condenación eterna, y lo hizo por medio de la cruz. Así como Dios destruyó a los enemigos de Jerusalén sin la intervención del pueblo, asimismo Cristo logró la salvación de los pecadores que en Él se refugian sin necesidad de intervención humana, salvación que es completamente eficaz y definitiva. Y esto, mis hermanos, refleja el monergismo de la gracia, donde Dios es el único agente activo en la salvación del pecador. Solo Él y nadie más es poderoso para darle vida a los corazones muertos, que están completamente limitados e imposibilitados para salvarse a sí mismos y para salvar a otros. Lo cual también evidencia la doctrina de la depravación total del hombre, que sin intervención divina de un Dios soberano, vivo y poderoso, sería imposible venir a salvación. Porque es Dios mismo el que otorga el don del arrepentimiento y de la fe. Él es el que le da a los corazones la capacidad de arrepentirse y la capacidad de creer. Eso no es algo que nace, que surja de nosotros, no. Es algo que Dios pone soberanamente por pura gracia, y que son los elementos principales, necesarios, requeridos para que el hombre pecador pueda venir a Cristo. De otra manera sería totalmente imposible que el hombre pecador pudiera alcanzar su salvación, porque no hay otro medio, no hay otra forma, solo por el obrar misericordioso del único Dios que tiene el poder para salvar pecadores. Toda confianza que el hombre ponga en sí mismo, en sus propias obras, será completamente infructuosa, ya que nuestras obras son insuficientes para atender las demandas de Dios. Solo la obra de Cristo, que es un regalo de gracia y que opera en nosotros por medio de la fe, es suficiente para satisfacer las demandas de un Dios 3 veces santo, como nos lo enseña Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Jesús es el cumplimiento de esta promesa que Dios había hecho. Él es el cumplimiento de ese pacto por el cual Él preservó a Judá, por medio del cual Dios vendría a salvar pecadores que no pueden salvarse a sí mismos, otorgándole redención por medio de Cristo, como lo dice Hebreos capítulo 9 en el versículo 12. Ezequías intercedió como un rey piadoso a favor del pueblo. Y esto es una figura del verdadero rey que intercede por nosotros ante el Padre constantemente, como lo dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y qué hermoso y qué consolador es esto, que ante nuestra realidad de pecado, que ante nuestra idolatría, que ante nuestra desobediencia,
tengamos un intercesor que apela por nosotros ante el Padre Celestial y que funge como un abogado defensor. Como lo dice Primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿No es esto consolador? ¿No es esto alentador? En medio de la lucha que diariamente enfrentamos contra nuestros ídolos, contra nuestra desobediencia y nuestras incapacidades y limitaciones, descansar en la obra de aquel que es soberano y tiene poder para salvar nuestras almas. Es que Cristo es la máxima revelación del único Dios vivo y verdadero. Las Escrituras en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dicen lo siguiente, en la versión NTV, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. No hay otra opción, no hay otro camino, no hay otro refugio más que Cristo. Y por eso estas tres verdades que nos muestra este precioso pasaje en esta mañana deben ser anunciadas a todos los pueblos de la tierra. Pero primero debemos anunciárnoslas a nosotros mismos y debemos creerlas, interiorizarlas y vivirlas. Debemos estar completamente convencidos de estas verdades para que entonces podamos reflejarlas en nuestra vida y entonces podamos reflejarle a otros que realmente hay un solo Dios vivo y verdadero, que realmente hay un solo Dios soberano aún en medio de las dificultades y que hay un solo Dios que tiene el poder para salvar pecadores. Algunas conclusiones para terminar. La gracia de Dios nos llama a responder en fe, adorando, alabando, glorificando, exaltando a Cristo, quien es el único que puede salvarnos y gobernar sobre todos los reinos y circunstancias. Porque la gracia no solo nos salva, sino que nos transforma para vivir una vida de adoración y dependencia en Él. El Dios de Judá no es un ídolo mudo, ni es una idea moral, ni es una inspiración religiosa. El Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero, ante el cual los reinos del mundo se levantan y caen postrados a sus pies, porque su reino es un reino poderoso y eterno. Es el Dios que salva a su pueblo por gracia, por medio de su palabra encarnada en la persona de Cristo. Y lo hace para su propia gloria, no para la gloria del hombre. Es el Dios que escucha, es el Dios que responde con poder, que responde con gloria y majestad, como lo vemos en el Salmo 97, mostrando el poderío de su reino frente a todos los reinos y poderes humanos. Él se revela como el Dios glorioso y autosuficiente que actúa para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Esta historia nos llama entonces a abandonar todos los sustitutos de Dios en nuestras vidas y a postrarnos ante Cristo, por medio de quien Dios nos ha hablado de manera definitiva y contundente, como lo dice Hebreos 1. La pregunta es ahora, ¿cómo vamos a responder a estas verdades? Ahora que estamos siendo confrontados con la verdad de que hay un solo Dios vivo y verdadero y lo que eso implica, con la verdad de que solo es soberano aún en las circunstancias y que solo Él tiene el poder para salvar. ¿Cómo vamos a responder ante eso?
Para mis hermanos en Cristo, Dios nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a poner nuestra confianza en su poder y soberanía. Y a entender que la verdadera victoria no siempre se mide en la eliminación de las dificultades, sino en la fidelidad de Dios para cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros, aún en medio de ellas. Pues son por medio de estas tribulaciones, de estas aflicciones, que Dios obra un proceso de santificación progresivo en cada uno de nosotros. Y entonces podemos comprender lo que en Romanos 8:28 dice, que para los que aman a Dios, para los que tienen una comunión con Él, para los que se refugian en Él, entonces todas las cosas, las enfermedades, esa quiebra financiera, ese problema familiar, el desempleo, esa muerte de un familiar, todo obra para bien en los propósitos de santificación que Dios tiene para nosotros. Hoy la palabra de Dios nos anima a traer esas cargas delante de la cruz. Tú que estás cargado y cansado, como Jesús lo invitó ahí en Mateo 11, ven a Cristo en humillación en esta mañana. Deja de luchar en tus fuerzas, descansa en Él y deja que Él obre soberanamente sobre esa situación que estás viviendo, con la confianza de que Él va a obrar, no conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a su santa, buena y agradable voluntad. Para los amigos que nos visitan en esta mañana o que nos acompañan a través de la transmisión y que no tienen una relación con Cristo, así como Jerusalén no pudo salvarse a sí misma, pues su fuerza era limitada contra la de su enemigo, tampoco tú puedes salvar tu alma con tus obras, pues el pecado que te esclaviza es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte que tu fuerza de voluntad y capacidad. Y por eso hoy Dios te invita a clamar como Ezequías, con humildad y fe, reconociendo tu incapacidad, reconociendo tu necesidad y con la convicción de que solo Dios te puede dar lo que realmente necesitas. Eso que estás buscando en el mundo, eso que estás buscando en el sexo, eso que estás buscando en las drogas, eso que estás buscando en las mujeres, eso que estás buscando en los placeres mundanos, en los juegos, son dioses temporales que te dan un gozo temporal, pero que finalmente terminarás en la condenación eterna. Pero el Dios que es soberano sobre el universo, Él tiene poder para salvar tu alma de la condenación eterna. Y lo ha hecho de manera perfecta en Jesucristo por medio de la cruz. Y por eso, amigo, amiga que me escuchas, ven a Cristo, el verdadero Rey, el León de Judá que ha vencido sin levantar espada, sino derramando su sangre en una cruz para otorgarle perdón a todos aquellos que acuden a Él con humildad, arrepentimiento y fe. Dos preguntas que quizás puedan servir para la reflexión de los rebaños en estas semanas. ¿En qué áreas de tu vida necesitas confiar más en la soberanía de Dios para que puedas experimentar su gracia salvadora? Porque a veces hay áreas donde confiamos, pero hay otras áreas donde necesitamos aprender a confiar. ¿De qué manera tu vida refleja la gracia que has recibido de Cristo? Y cómo esto anima a otros a reconocer que solo Él es Dios. Oremos y demos gracias al Señor por su bondad y misericordia al permitirnos ser alentados, ser animados, ser exhortados y consolados por su bendita palabra.